Bueno, Dario, ¿querías empezar con unos saludos? Bueno, bienvenidos a todas y todos en este nuevo webinario de Chespi sobre América Latina y el Caribe. Hace pocas horas, hace un par de días, las urnas de Chile dieron un resultado neto. La propuesta de derecha radical de José Antonio Kast logró convencer a un gran número de chilenos, a la mayoría. Quisiera recordar que en el bienio 2018-2019, y nosotros como Chespi incluso editamos un libro sobre ese tema. En esa época, grandes movimientos populares se levantaron en varios países de América Latina pidiendo más justicia social. Después de Nicaragua y Ecuador, le tocó a Chile, donde de los movimientos surgieron nuevas fuerzas de izquierda democrática, en relación dialéctica y no siempre fácil con las fuerzas tradicionales de esa misma área. Este viento de esperanza llevó a la presidencia a Gabriel Boric. La experiencia de la nueva izquierda chilena sufrió un primer percance con el tema de la nueva constitución, convertido en una extensión más de la confrontación política izquierda-derecha, en lugar de ser la ocasión para construir una base de principios y reglas del sistema democrático reconocida por todos, más allá de la dialéctica política. Los italianos tenemos una experiencia muy interesante con nuestra constitución justo después de la Segunda Guerra Mundial, con esta lógica de construir un terreno común entre fuerzas divergentes. Ahora bien, volviendo a Chile, dos referéndums rechazaron tanto la propuesta, digamos, llamémosla así, de izquierda como la derecha, y el resultado es que Chile queda todavía con la constitución de Pinochet. El presidente Boric se enfrentó de manera clara a la deriva autoritaria de fuerzas y gobiernos que surgen desde la izquierda latinoamericana. Me refiero a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Todos lo escuchamos hace pocas semanas aquí en Roma, en un acto en memoria del ataque contra Bernardo Leighton y Anita, perpetrado en 1975 en nuestra ciudad por sicarios fascistas italianos de acuerdo con el régimen de Pinochet. Fueron las de Boric palabras contundentes contra las dictaduras que se pintan como de izquierda, palabras que tocaban un tema fundamental para América Latina y para todo el mundo, desde luego, pero en especial América Latina, como es el nexo entre transformación social y democracia. El mismo desafío que estuvo en la base del intento de Salvador Allende. Ahora, lamentablemente, en la reciente experiencia chilena, este vínculo, transformación-democracia, con acento en transformación, no ha logrado manifestarse con resultados significativos. Las contradicciones internas de la misma coalición progresista no le facilitaron al presidente Boric, por lo visto, la, eh, la labor difícil de enfrentarse y solucionar los grandes desafíos de la seguridad ciudadana, la expansión de derechos sociales, la inclusión económica, la cohesión social. Ahora bien, la falta de cambios concretos, visibles, contribuyó a empujar a la mayoría de los sectores de los electores, perdón, hacia las consignas de la derecha conservadora y hasta radical, promesas de mano dura contra el crimen organizado, xenofobia y frontera cerrada contra los migrantes, menos gasto público sin aclarar dónde se cortaría. Ahora bien, después de estas consideraciones, abuelo de pájaro, ¿qué le espera a Chile con la nueva presidencia de Kast? Muy en línea con la fuerza de la nueva derecha radical latinoamericana y desde luego con la administración Trump. ¿Y con qué retos se enfrentan a partir de hoy la fuerza del nuevo gobierno y de la nueva oposición? Para explorar el terreno y buscar respuestas es un placer tener con nosotros hoy a la profesora Isabel Castillo de la Universidad de Chile y de COES, al profesor Rafael Enochera de la Universidad de Nápoles Orientales y a la licenciada Giulia De Luca de Radio Tremondo, al profesor Camilo Robertini le tocará sacar conclusiones de este encuentro y dar también indicaciones sobre el futuro trabajo
que Shakespeare va a realizar, profundizando cada vez más los temas de América Latina y su relación con el mundo y Europa. Bueno, muchas gracias por el tiempo que me concedieron. Cedo la palabra a la licenciada De Luca y tiene usted ahora manejará toda la regla del juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Dario. Muchas gracias a los invitados, invitadas y y a los que nos están escuchando y mirando. Yo empezaría con la profesora conferencista Isabel Castillo para entender lo que venía diciendo Dario en su introducción. Es decir, ¿en qué país nos encontramos? O sea, ¿qué país es hoy Chile? Esas elecciones fueron, digamos, la definición fue un país polarizado, unas elecciones muy polarizadas. Ahora, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que en Chile se percibía esa polarización o es un poco más complicado que eso, más complejo o más sencillo también podría ser? Eso es, digamos, empezaría preguntando eso y de ahí vamos desarrollando el tema. Sí, bueno, parto por dar las gracias por la invitación y sí, para partir creo que es bueno pensar cómo llegamos acá y qué explica un poco este triunfo, ¿no? Porque Kast sacó 58%, que es un porcentaje muy alto, luego de tener un gobierno de izquierda como el actual, ¿no? De Boric, ¿no? Entonces está esta idea como de péndulo que también se asocia a la polarización. Y en cierto sentido existe a nivel discursivo, la campaña tuvo mucho de eso, ¿no? Por tener por un lado una candidata del Partido Comunista y por otro lado este candidato de una derecha radical, ¿no? Pero esa es más emocional y discursivo que diferencias reales programáticas, ¿no? De hecho, ambas candidaturas fueron en sus programas relativamente em, o no tan distantes, ¿no? Entonces la primera pregunta que surge es, bueno, se volcó Chile a la derecha, se volvió de derecha y bueno, en un sentido obvio de resultados sí, este es un porcentaje muy alto y también la representación que tienen en el Congreso es el mejor resultado que ha tenido la derecha en décadas, ¿no? Y en términos de identificación política, identificación ideológica, si uno mira encuestas, bueno, la verdad es que se ha mantenido relativamente estable, pero sí está hoy en día la identificación con la derecha en el punto más alto que ha tenido en los últimos 20 años, ¿no? Pero sigue siendo minoritaria. Em, entonces, ¿por qué, si es que no necesariamente hay una cosa ideológica de derecha, por qué se produce este resultado? Y aquí yo diría, apuntaría a tres factores principales. Uno es, bueno, la crisis de la izquierda y del oficialismo del gobierno, ¿no? Lo mencionaba en la introducción, Darío, ¿no? Bueno, esta izquierda que surge o triunfa después del estallido social, representada por Gabriel Boric. Y ahí hubo posiblemente una mala interpretación de lo que fue ese descontento social, ¿no? No era un movimiento de izquierda, pero esa fue la forma que tomó, ¿no? Y este proyecto que lidera Boric es esta agenda o esta izquierda nueva, moderna, con su base principal no en la clase trabajadora, sino en las clases medias educadas, ¿no? Él viene del movimiento estudiantil y sus agendas son los temas de diversidad, de multiculturalismo, ¿no? De el feminismo, minorías en general, la defensa de las minorías, ciertamente también cuestiones materiales, pero esto otro como que dominó mucho lo que en términos despectivos en la izquierda en Estados Unidos le llaman la agenda woke, ¿no? Y eso en algún momento se interpretó como mayoritario, pero yo creo que no lo es, y nunca lo fue, y eso tuvo una derrota muy importante en el proceso constitucional, en el primer proceso constitucional. En buena medida también por los propios errores y excesos de ese proceso, ¿no? De leer esto como
casi un designio finalmente habían llegado al poder y podían hacer lo que querían y creo que hubo mucha sobreinterpretación, ¿no? Y eso le pesa al gobierno actual, independiente de que a mitad de camino haya girado y haya puesto más énfasis en cuestiones económicas, en cuestiones de seguridad. Sigue estando muy asociado a eso, que hoy en día estas agendas tienen bastante rechazo, o todo el proceso del estallido y de la primera convención tienen bastante rechazo. Fueron muy agotadores y finalmente no condujeron a nada, ¿no? Entonces hay ciertamente un rechazo a eso, ¿no? Una segunda razón tiene que ver con, bueno, los temas que han estado en la agenda. A medida que este primer proceso falla, también se vuelve o está asociado a que en la agenda las preocupaciones de la ciudadanía giran de las cuestiones más asociadas a los derechos sociales que estuvieron muy fuertes en el estallido social a una agenda que son los temas que tradicionalmente se asocian más a la derecha, ¿no? Migración, seguridad, economía. Y eso responde a ciertas condiciones o cambios reales, como nuevas formas de criminalidad, a los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Que subió mucho la inflación, hubo problemas de empleo. Y también a, evidentemente, una campaña larga en que pone todos estos temas en la agenda constantemente. No hay que olvidar, lleva 8 años en campaña, ¿no? Esta es su tercera elección presidencial y tiene bueno, es bastante rico, no necesita trabajar para vivir y se ha dedicado a vivir haciendo campaña, ¿no? Entonces pone estos temas constantemente, los medios de comunicación ciertamente influyen mucho y está esta idea de Chile como un país en crisis, ¿no? Siendo que los datos no lo respaldan. Pero esa idea de crisis caló y la percepción ciudadana, si uno en la calle, la gente siente que la situación está bastante desbordada y mucho más crítica de lo que realmente es, ¿no? Entonces jugó mucho con eso, obviamente atribuyendo responsabilidad sobre todo al gobierno, y esa idea de un gobierno fallido tuvo bastante efecto, ¿no? Y esto se vincula con el tercer tema que es el voto obligatorio, ¿no? Esta es la primera elección con voto obligatorio, primera elección presidencial con voto obligatorio. Y eso implica que, bueno, hay un sector del electorado que se incorpora, que antes se abstenía y que ahora se incorpora y que tiene poco interés en la política. Sabemos que tiene, en promedio, se informan menos, no se identifican ni izquierda ni derecha, en general son bastante apolíticos, pero tienden a ser algo más conservador que el resto del electorado o el electorado que sí participaba. Y una cosa que sí los caracteriza es que son muy anti-gobierno, ¿no? Anti clase política, no solamente anti-Boric, bueno, no sabemos cómo se va a dar, pero en general votan por el cambio, por lo nuevo, muy esta idea de la clase o que en otros países le llaman la casta política o qué sé yo, ¿no? Y por eso muchos de ellos votaron por Parisi en primera vuelta, ¿no? Parisi, que es un candidato netamente populista, que hablaba de ni facho ni comunacho, o sea, como poniéndose con una crítica a toda la clase política, em, y como alguien que viene de fuera de la política, y eso es un discurso que resuena con este electorado. Y frente a una candidata que representaba la continuidad versus un candidato que representa un partido y un sector que nunca hasta aquí no ha gobernado, ciertamente Cast puede jugar más o les beneficia este electorado como antipolítico, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, haya sido electo, pero también hace que este respaldo sea bastante débil, ¿no? Precario, no es un respaldo fuerte ideológico, ¿no? Em, y eso es importante para pensar qué es lo que se viene, cómo puede ser un gobierno de Kast, ¿no? Y aquí la pregunta es qué tanto han aprendido de lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Y particularmente desde el estallido, porque el voto obligatorio genera estas mayorías ficticias y en general los sistemas presidenciales generan esto, ¿no? Te hacen elegir entre dos opciones. Y en general terminas con presidentes con alto apoyo. Este obviamente es el presidente con mayor cantidad de votos en la historia por tener voto obligatorio. Em,
pero eso no quiere decir que haya un respaldo fuerte a su gobierno o a todas, a todos, ¿no? Em, y yo creo que aquí la gran pregunta es de este gobierno, ¿qué tan radical va a ser, ¿no? Kast siempre ha sido definido como parte de esta derecha radical populista o que hemos visto gobernar y crecer en muchos países, en Europa y en las Américas. Y está la pregunta de cómo va a ser en Chile, ¿no? Porque por un lado hay una serie de cosas que efectivamente apuntan a su carácter radical, ¿no? Por su biografía, su cercanía y defensa del pinochetismo. eh, Él fue parlamentario muchos años y en general se opuso, bueno, a todas las cuestiones que tenían que ver con libertades individuales, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Muy conservador. Y el origen de su carrera y de su partido es precisamente frente a la moderación de la UDI, que es su partido de origen, ¿no? Ante la moderación de la derecha tradicional. Entonces su origen está en representar esta agenda de una derecha más dura. em, y este intento inicial, que bueno, la primera campaña en la que compitió el 2017 sacó 8%. Yo creo que ese es como el origen de su base o de su electorado más duro, que me parece que son como tres las bases que componen el origen de Kast, ¿no? Por una parte, este mundo militar, pinochetista, abierto, defensor e incluso nostálgico de la dictadura. Yo creo que esa es una de las bases de apoyo que tiene frente a la moderación de la derecha y Piñera hablando de cómplices pasivos, etcétera, haciendo como este mea culpa, ¿no? Hay un mundo que hay queda descontento y que termina siendo una base de apoyo importante de Cast. Em, Luego hay otro grupo que es el conservadurismo religioso, ¿no? Que también queda descontento con los gobiernos tanto de la centro derecha como de la concertación por las agendas que avanzan, ¿no? Agendas que avanzan en temas de aborto, de matrimonio igualitario, etcétera. Y ese conservadurismo que es tanto católico como evangélico respalda fuertemente a Cast, ¿no? Cast es de una congregación que se llama Schoenstatt, ¿no? Que es relativamente conservadora, y su mundo en general es que los apoyan de estas congregaciones más conservadoras, ¿no? Del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, y dentro del mundo evangélico también siempre ha tenido mucho apoyo. ¿No? Entonces esa es otra como de sus bases más duras. Y una tercera base tal vez es este mundo rural, sobre todo en el sur de Chile, particularmente en las zonas donde está el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿no? Una zona donde había mucha violencia, ¿no? También son sectores que buscan como una mano dura, ¿no? Y esta entonces hay muchas razones para decir que este es una persona, un político de sectores radicales. Además están todas las alianzas o los círculos internacionales en los que se ha movido, ¿no? Kast ha circulado por todo este circuito bueno, de organizaciones conservadoras en defensa de la familia y visitando a Orbán, muy cercano a Vox en España a Milei. Hoy de hecho está en Buenos Aires, es su primer viaje tras ser electo fue a reunirse con Milei y sus equipos. Entonces está en este circuito, muchos de los cuales incluyen presidentes que son abiertamente liberales, ¿no? Como Orbán o como Bukele. Em, pero a pesar de todos esos antecedentes, en esta campaña, la verdad es que ha sido un candidato de derecha bastante tradicional, ¿no? Se centró en la idea de un gobierno de emergencia y habló de seguridad, economía, migración y fue muy disciplinado en eso. No se metió en ninguna de las cuestiones como morales, valóricas, esta agenda conservadora. Ahí aprendió, yo creo que ese es un tema perdedor, porque la sociedad chilena apoya ampliamente los derechos que ya existen, ¿no? En Chile existe, por ejemplo, aborto en tres causales y eso tiene un apoyo del 85% de la población. El matrimonio igualitario también tiene apoyo por sobre 70%. Entonces, no tiene mucho sentido meterse ahí versus temas de seguridad o de inmigración, donde hay un descontento social eh,
que puede aprovechar, ¿no? Entonces, las cuestiones más polémicas que probablemente llevaron a su derrota hace 4 años contra Boric, las dejó totalmente de lado. Y en estas áreas de economía y seguridad sí tiene propuestas bastante radicales, ¿no? Expulsar a 200.000 migrantes irregulares, un shock económico que nadie entiende muy bien qué quiere decir. Acá no estamos en crisis como en Argentina cuando asumió Milei, ¿no? Aquí no tenemos inflación, hay, no sé, 3 o 4%. Em, Militarizar las fronteras es otra cosa que plantea. Pero también a medida que se fue acercando la segunda vuelta, o sea, durante la segunda vuelta y ya en estos pocos días que lleva, ha tenido también él y su entorno un discurso de intentar moderar las expectativas, ¿no? Como empezar a decir, bueno, esto no va a ser tan rápido, no va a ser tan fácil, tal vez no podemos expulsar a los inmigrantes, pero los vamos a invitar a irse. em, y cosas de ese estilo porque yo creo que entienden que generaron unas expectativas que son irrealizables, ¿no? Y esa es la receta de su, pues una receta perfecta para la autodestrucción, ¿no? Generar expectativas que no pueden cumplir. Pero además en el tono y en el entorno ha habido señales de moderación, ¿no? Ese primer discurso que dio el domingo fue muy conciliador en muchas cosas, ¿no? Hizo un reconocimiento a Jara, la candidata, como decir las diferencias políticas aquí no quieren decir diferencias personales, hizo un reconocimiento a todos los presidentes, pidió silencio cuando mencionó a Jara que no la abucharan. Ayer que tuvo su primera visita protocolar en La Moneda, fue acompañado de personas también de la derecha tradicional, de la UDI, ¿no? Y a cargo de la transición está un político tradicional, ¿no? Un miembro de la UDI que fue ministro durante Piñera, que fue diputado y que es alguien que es reconocido como tener buenas relaciones con el mundo político, ¿no? Él estuvo a cargo durante Piñera de las relaciones con el Congreso. Entonces, y claramente él probablemente va a tener un cargo en su futuro gobierno, ¿no? Entonces, pareciera no ser que va a formar un gobierno con la UDI, con Renovación Nacional. No es tan claro si se va a incluir al mundo de Kaiser, que es el más radical, posiblemente no. Ahí hay distintas visiones, que le conviene a cada uno, pero está intentando armar este gobierno que pareciera ser un gobierno de derecha relativamente tradicional, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que cuesta mucho saber si esto es real, si esto es estrategia, si esto es porque entienden que necesitan mayorías para poder gobernar, que necesitan tener apoyo amplio porque su Cast obtuvo 24% en la primera vuelta. Esa es su real base de apoyo. Entonces, si quiere mantener cierto apoyo, bueno, no se puede radicalizar mucho. Entonces, yo para ir cerrando, yo lo que esperaría que pase es que esté en esta constante tensión, ¿no? Que tampoco puede abandonar a sus bases originales. Entonces va a tener que hacer ciertos gestos, tal vez discursivos, tal vez en algunos cargos, em, nombrando a ciertas personas de mantener esas bases originales más duras, no desligarse del todo, pero a la vez, por otra parte, gobernar más en coalición, tratar de mantener relaciones civiles con la oposición, porque no tiene mayoría en el Congreso tampoco, ¿no? Entonces, en las áreas donde puede haber acuerdo. em, entonces va a estar esta dualidad y en términos como de programáticos, yo creo que sí puede haber algunas cosas más o menos radicales, ¿no? Probablemente el tema de los recortes va a ser importante y aquí, bueno, no sé, acá en la universidad posiblemente pueden verse afectada la investigación, la ciencia, ¿no? Esas son como áreas que no las va a defender mucho ni él, ni su entorno, ni nadie en la calle tampoco. Ha hablado de despidos en el Estado. Ahí puede ser que sí, yo creo que va a enfrentar más oposición. Los funcionarios públicos tienen organizaciones fuertes, pero probablemente va a llevar a cabo una agenda de derecha en ese sentido, de recortes, de reducción de impuestos.
de mayor uso de la fuerza militar en la frontera, y cosas que posiblemente logre tener suficiente apoyo y lo que vamos a ver es, bueno, qué tanta oposición va a haber. Después del estallido también el país quedó poco tolerante, creo que a las manifestaciones sociales, por lo tanto creo que la oposición va a tener que ser muy inteligente. Yo creo que va a haber oposición de las organizaciones sindicales, tal vez estudiantiles, feministas, pero para que esas logren tener algún respaldo ciudadano van a tener que efectivamente eh, ser inteligentes, movilizarse cuando realmente haya una amenaza real y no porque sí, ¿no? Eh, y ahí hay que ver también cómo va a responder el gobierno. Y para terminar, sí creo que un peligro de esto es que más allá de lo que haga o no haga el gobierno, y Kast en particular, creo que con este tipo de gobiernos o de elecciones hay algo como que se destapa, ¿no? Y sectores radicales que sienten que pueden finalmente salir y decir lo que quieren. Y lo vimos el domingo. El domingo hubo un evento oficial de la campaña de Kast, y un poquito más allá había otra organización paralela del mundo libertario que no estaba apoyada por Kast ni mucho menos, y ahí se veían banderas de Pinochet y de otros violadores de derechos humanos. Hay algo ahí que empieza a salir y que se destapa y que lo hemos visto, lo vimos en Estados Unidos cuando eligió Trump, lo hemos visto en otras partes, discursos de odio también, mucho odio contra las feministas. Hay cosas ahí que empiezan a salir, que son estimuladas, han sido estimuladas por años durante la campaña, y aunque ahora el gobierno no las estimule, o futuro gobierno, también se levanta una tapa, ¿no? Entonces ahí hay algo que puede pasar a nivel social que va a haber que estar atentos a que, ojalá que no sea muy grave, pero en redes sociales de todas maneras va a ser muy agresivo. Y también esta idea como de izquierdistas les ganamos, ¿no? Como una batalla, volviendo al tema de la polarización, que no se ve tanto en la calle, pero se ve en algunos espacios. Se ven algunos espacios en redes sociales u otros, ¿no? Que ciertamente afectan como el clima y la convivencia futura. Eso, hasta ahí para no pasarme más. Muchas gracias, no, un cuadro bastante complejo y muy interesante. De eso yo pasaría al profesor Nocera, porque de todo lo que nos describiste, Isabel, es también sería muy interesante para mí, y espero para los demás, entender dos cosas. Uno, eso juntarse con esa derecha más tradicional, ¿no? Es una derecha que pero nunca desapareció en realidad, o tal vez o sea, se taparon algunas cosas, pero nunca desaparecieron. Y la verdad que también Chile nunca enfrentó su pasado de Pinochet. Pinochet se murió, no fue a la cárcel, no fue juzgado por su violación de derechos humanos, por la dictadura, le hicieron el funeral militar y de ahí empezó otro capítulo de la historia de Chile. Pero todo eso era en 1990, con lo cual fue hace 30 y pico de años, muy poco en términos de historia. Y muchas personas, muchos políticos que existían en esa época siguen existiendo y tal vez detrás del escenario manejando un poco Chile. Entonces le pregunto al profesor Nocera, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo fueron? ¿Quién, o sea, y cuánto peso tiene todavía ese tipo de derecha? ¿Y era de verdad Boris el líder estudiantil adecuado para enfrentarse? No por un tema de edad, ojo, no me estoy refiriendo a sus 35 años cuando asumió el mandato, sino que había varios líderes estudiantiles jóvenes y muy capaces. Y le pregunto, ¿era en serio él el líder más adecuado para enfrentar todo eso, que es complejo y difícil y delicado? Bueno, sería fácil decir que no ahora, pero demasiado fácil. No, a ver, más que comentar lo que acaba de decir Isabel, me propongo de añadir unas ideas más, ¿no? Y reforzar algunos conceptos que ya ha expresado Isabel. Y estoy de acuerdo
yo soy historiador, entonces el punto de partida para mí no puede ser que la larga temporada post-autoritaria, ¿no? Que comienza en 1990. Y en ese sentido, cuando faltan menos de 3 meses, porque estamos en diciembre, y el mandado de casa empezaría el 11 de marzo, podemos afirmar con certeza que el objetivo de superar los numerosos legados de la dictadura, de la larga dictadura militar, bueno, sería más correcto para mí decir cívico militar, y en primer lugar estoy pensando al ámbito institucional, como demuestra el fracaso del proceso constituyente, ha naufragado por completo. Eso es un punto de partida que hay que discutir y de lo cual tenemos que partir. Sabemos que la Constitución ha sido enmendada a lo largo del tiempo, me refiero sobre todo al gobierno de Ricardo Lagos en 2005, sin embargo, en muchas partes sigue siendo sustancialmente la que quiso Pinochet y que se adoptó a principios de los años 80. Y por otra parte, una de las principales reivindicaciones de aquel movimiento popular, ha dicho bien Isabel, fue un movimiento popular muy, muy complejo, ¿no? Donde había distintas almas. Una de las principales reivindicaciones fue dar al país precisamente una nueva constitución. En términos más general, la coalición de centro-izquierda y la de centro-derecha que han gobernado el país desde 1990 a 2022, cuando Boric inició su mandato, y a pesar, eso hay que subrayarlo, la diferencia significativa entre ambos bandos, no han modificado el modelo social y económico heredado de la dictadura. Eso significa que 35 años después del retorno de la democracia, nos encontramos, a mi manera de ver, ante un proceso inconcluso, que además ha dado un nuevo impulso, lo decía Isabel, a los nostálgicos del periodo autoritario. En ese sentido, la victoria de Kast también se explica de esta manera. Pero hay muchos factores que tienen que ver con lo que ha pasado en los últimos 4 años, y yo diría siempre vinculado con lo que lo que han hecho o no han hecho los gobiernos de centro derecha y de centro izquierda. Y son un poco puntos. El primero tiene que ver con el declive de la fuerza política tradicional, que nos cuenta la segunda vuelta, las elecciones presidenciales del domingo. Yo diría también la del 2021. Hay un agotamiento de la propuesta política de las grandes familias políticas tradicionales. Estoy pensando al Partido Socialista, al Demócrata Cristiano, a toda la derecha, no sé, que en Europa llamamos moderada, liberal y liberista, ¿no? La de Sebastián Piñera y en ese caso de Belín Mattei, que han gobernado el país de 90 a 2022, en una coyuntura profundamente distinta y más desfavorable de las 2 primeras décadas del periodo post-autoritario. Bueno, no hay una crisis económica, pero el Chile de hoy es bastante distinto de los 90 y de la década siguiente. Eso hay que subrayarlo, y también hay un aumento de la criminalidad. Chile no es un país que nosotros podemos comparar con los países vecinos, pero es un país, por lo menos en la percepción ciudadana, menos seguro de lo que era, no sé, yo fui la primera vez en Chile en el año 2000 y Chile me parecía un país fantástico. Bueno, vengo de Nápoles, puede ser que la percepción estaba equivocado por un contexto ciudadano distinto. Y además por el tema de los flujos migratorios. Chile nunca ha sido un país de acogida de migrantes, o por lo menos siempre ha tenido una comunidad de peruanos, de bolivianos, de argentinos que se integraban. En cambio, cuando empieza
el importante flujo migratorio, sobre todo de los venezolanos, antes eran de los colombianos, el tema migratorio llega a ser un tema importante de la política nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que la fuerza tradicional, la fuerza política tradicional han demostrado una incapacidad para interpretar los cambios estructurales en cursos y para formular respuesta política eficaces. En cambio, en los últimos años se ha observado el surgimiento y la formación de fuerzas políticas que están ubicadas en los extremos de las dos coaliciones tradicionales, sobre todo en el flanco derecho, porque no tenemos que olvidar que en esa elección hubo tres candidatos de tres distintos partidos de derecha, Evelyn Matthei, Kaiser y Kast. Y si sumamos los votos, ya bueno, era más del 50%, entonces Cara no tenía ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta. En ese sentido, sí, la elección de Gabriel Boric podía interpretarse fundamentalmente como el resultado o de alguna manera en la prolongación de lo que se ha llamado el estallido social, eso quiere decir de la frustración derivada de la incapacidad de superar definitivamente la herencia del periodo autoritario, ya lo he dicho, en términos institucionales, del modelo socioeconómico, que sigue siendo un modelo socioeconómico excluyente y profundamente desigual. La victoria de José Antonio Cast confirma esa tendencia y abre la posibilidad de su consolidación. Lo decía Isabel antes, que sabemos lo que va a pasar dentro de 4 años. Si Kaiser o otra fuerza política van a crecer en ese periodo. No resulta casual que Kast, después de Boric, es el segundo presidente, creo que es el noveno presidente después de la dictadura, si no me estoy equivocando, que no proviene de las dos grandes coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha. Otro aspecto, otro factor que hay que subrayar es la profunda desconfianza del electorado, bueno, de la ciudadanía chilena hacia la clase política. Isabel ya habló del notable desempeño electoral de Franco Parisi. Bueno, en este caso mucho tiene que ver con el voto obligatorio. Entonces, nadie sabía cómo iban a votar esos electores nuevos, ¿no?, en las elecciones presidenciales. Hay que hablar del gobierno de Gabriel Boric. No es una cuestión de edad, como decía tú antes, Julian, ¿no?, porque tenía 35 años. Pero hay que decir que el gobierno Boric y bueno, el balance del gobierno Boric, de la coalición que lo ha sustentado, a mi manera de ver es marcadamente negativa. No ha hecho bien la cosa, había expectativas demasiado grandes y se debilitó por el fracaso del proceso constituyente, hizo errores repetidamente. Entonces fue, no obstante un entusiasmo inicial, fue un ejecutivo que careció de una visión estratégica clara y de una capacidad de iniciativa. Así que adoptó una lógica de gestión reactiva. Se limitó a un proceso de, entre comillas, normalización del país, abandonando el impulso transformador que había sustentado su victoria electoral. Más allá de la reforma profesional, y lo decía Donato al principio, de algunas posiciones claras en política exterior, la condena del gobierno de Venezuela y de Nicaragua, el balance reformista del actual gobierno resulta bastante limitado. De este modo se configura una paradoja significativa, a mi manera de ver. El gobierno, eso hay que decirlo, más joven de la historia reciente del país, concluye sin haber logrado articular alternativas del futuro. Y la utopía de la nueva revolución chilena se transformó así en una gestión defensiva y desprovista de ambición transformadora. Hay que decir unas palabras sobre la campaña electoral. Isabel decía que bueno, la postura, la conducta de Cast fue más moderada
respecto a lo anterior, estoy de acuerdo. En términos general, sin embargo, hay que decir que la campaña electoral se caracterizó en consonancia con tendencias globales por una marcada simplificación de cuestiones sustantivas y por un debate público ampliamente impuesto por los sectores y los actores de la derecha. Frente a una izquierda, no solo a Jara, todos los partidos de la centroizquierda y del oficialismo que fueron incapaces de articular una propuesta alternativa sólida y creíble. Voy concluyendo hablando porque yo sé que es un tema sensible para Giulia, el significado de la victoria de Cast en un marco más amplio, ¿no? Que es regional e internacional, que tiene que ver con esa red global de la extrema derecha, una derecha radical, extrema, llamámosla como queremos, sí, liberal, xenófoba, podemos dar todos los términos que queremos. En ese sentido, la victoria de Casti viene desde lejos. No sé, se hablaba de una victoria de un candidato de derecha, no sé, Isabel, puede ser que me estoy equivocando también en este caso, desde el primer año de Gabriel Boric. Es decir, que todo el mundo estaba esperando la victoria de un candidato de derecha. No se sabía de quién precisamente, pero más bien de un candidato de extrema derecha y no un candidato de derecha moderado. En ese sentido, junto a Milei, a Bukele, a ICAS. Es decir, que el panorama político de América Latina está cambiando. Bueno, son siempre mucho más los países que ahora están gobernados por líderes de derecha. Y Chile se suma, ¿no? A esa red global que está guiada por Donald Trump. Sin embargo, Cast no solo representa el fortalecimiento de una derecha, eso sí, renovada y radical, sino también la consolidación de una legitimidad política otorgada a sectores que hasta hace pocos años eran considerados una amenaza, ¿no? Lo decía Isabel, para un orden democrático construido en Chile y en América Latina con enormes sacrificios tras la dictadura cívico-militar. Así que en un escenario internacional, Isabel, hay que recordar que Kass también tiene una muy buena relación con nuestra presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, que estuvo en Italia en septiembre de este año. Entonces, en ese escenario, Chile se suma así en una ola que por el momento parece difícil de contener a nivel mundial y también a nivel regional. No sé si estuve en unos 10 minutos, pero he terminado. Gracias. Muchas gracias, profesor Nocera. Yo antes de pasar la palabra a Camilo, le quería hacer una última pregunta a Isabel, si puede ser, que es sobre Jara. Ahora, ¿qué margen tiene de acción? Que lo vamos a ver claramente, recién empieza acá y todavía tiene que asumir. Faltan 3 meses, pero ¿qué tipo de oposición nos podemos esperar? ¿Tenemos una idea? ¿No la tenemos? Puede ser también. Ahí, ¿qué camino tiene por delante? Sí, yo no creo que Jara vaya a ser la líder de la oposición. Entonces no lo pondría en términos de qué va a pasar con ella. Ella probablemente va a tener un rol secundario, no tiene cargo, y la oposición o va a estar posiblemente liderada o por el presidente Boric, expresidente, o tal vez inicialmente se dedique a otras cosas y después vuelva, pero otras figuras, ¿no? ¿Y qué va a hacer esa oposición? La verdad es que no es del todo claro. Yo creo que también ha habido, bueno, los mismos republicanos de Casta han sido una oposición muy de no a todo. Entonces siempre hay como un deseo de volver la mano, pero también hay un aprendizaje de algunos sectores, sobre todo los más moderados, donde puede haber áreas de negociación, espacios de negociación. Yo en todo caso creo que la posición más fuerte va a estar en la calle, en parte porque los partidos, como decía Rafael, son débiles, no tienen grandes bases sociales, ¿no?
Los movimientos tienen sociales tienen algunos vínculos con algunos partidos, pero no es que estén dirigidos ni dominados por los partidos, tienen bastante autonomía, ¿no? Por lo tanto, no es que controlen la calle, ¿no? Y ahí, bueno, el Partido Comunista puede ser uno de los que más tiene, pero Frente Amplio y también en algunos otros, pero no está ahí. En el fondo hay bastante autonomía de eso, ¿no? Y sí es interesante pensar qué va a pasar más que con Jara con el Partido Comunista, ¿no? Yo creo que esta elección reflejó bien la tensión entre el ala más tradicional, que todavía sigue apoyando a Venezuela y a Cuba, versus esta línea que representa Jara, que es una ala más renovada, ¿no? Entonces se ha hablado que Jara se pueda salir del partido o Jara con otras como Camila Vallejo puedan tener un rol más cercano. Pero quería terminar retomando el primer punto que mencionó Rafael respecto de el largo ciclo, ¿no? Y el rol de la dictadura o la política post-dictatorial. Y creo que definitivamente esto confirma que la dictadura en Chile, de nuevo, su éxito, ¿no? De que, bueno, tenemos un candidato que es abierto defensor, pero como del modelo nunca se lo ha logrado, yo no creo que vaya a suceder en el corto plazo cambiarse o desmantelarse, ¿no? Porque esta sociedad es producto de ese modelo, ¿no? Es una sociedad que valora mucho lo individual por sobre lo colectivo. Entonces, cambiar eso fue el estallido como el momento en que se pensó que podría suceder, ¿no? Y sí se ha avanzado, no quiero decir que Una no, ilusión, hacia la algunos, ilusión del ¿no? cambio, la Sí, ilusión del no, cambio. y sí se ha avanzado algunos derechos un poco más universales, como en educación, en algunas áreas, pero lo central del modelo, no solo en su constitución, sigue bien fuerte y probablemente ahora fortalecido con Cast en términos económicos y todo. Entonces me parece que eso refuerza que en Chile se ha construido una sociedad y una política que funciona en base a esos pilares y que se pueden hacer cosas en el margen, que algunas de las cuales pueden ser significativas, ¿no? Pero que apostar a una política más bien reformista, pero difícil pensar en grandes transformaciones y en el sentido positivo, de lado y lado. Por eso tampoco creo que Cast vaya a ser tan radical en ese sentido, ¿no? Porque la sociedad también, o sea, también rechazó la constitución propuesta por republicanos, ¿no? Y tiende a tal vez ser más conservadora en eso de no querer tanto cambio tan radical. Pero en el fondo, claro, en términos de sus pilares, es el modelo de la dictadura el que se mantiene. Y además ahora fortalecido por ciertos símbolos que vienen hace varios años, ya lo vimos con los 50 años del golpe, donde salieron estas voces reivindicacionistas y qué sé yo. Em, y, y que ahora muchos de esos van a estar en el poder en un par de meses. Sí, sí puedo, yo le soy totalmente de acuerdo. Yo siempre recuerdo en ese caso lo que dijo Patricio Guzmán bueno, en una entrevista que hicimos con la Fundación Feltrinelli, que después de la dictadura hay que esperar 100 años para ver los cambios en Chile. No, quiero decir que el modelo heredado por la dictadura sigue siendo el modelo que todos los partidos han aceptado. Isabel, acuérdate de lo que intentó hacer Michelle Bachelet en su segundo gobierno y fracasó totalmente. Y tuvo una agenda que era, yo diría, más reformista de Boric en algunos aspectos, más de esa generación de izquierda. Yo creo que Boric va a crear una fundación, como hacen todos los presidentes. Sería bueno para él no meterse con la política en los próximos 4 años. Y además creo que la oposición, siguiendo lo que tú acabas de decir, necesita de un líder moderado, ¿vale? Que sea una mujer. No, eso es mi opinión personal. Muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta de las personas que nos están siguiendo, escuchando, mirando en ese webinar. Y si hay algunas preguntas,
Bueno, la leemos o la comentamos y la respondemos sobre todo. Pero no sé si quieren, para quien esté, si quieren poner las preguntas en el chat o si alguien pues, estuvo, digamos, anotando las preguntas, pero yo en el chat hasta este momento no veo preguntas, no leo nada. Pero si hay alguien, le damos un minutito, tal vez para escribir. Y si no, le paso la palabra a Camilo para las conclusiones. O puede empezar Camilo y si aparece alguna pregunta, después la respondemos. Bien, no, en este momento creo que, bueno, muchas gracias por supuesto, Julia, Isabel, Rafael, Dario, por ese interesantísimo webinar de esta tarde. No, había aparecido una pregunta, creo, o capaz que yo me la imaginé. Bueno, voy por las conclusiones. Claro, ¿cómo podemos concluir? ¿Qué es lo que se puede concluir de cuál es la lección, ¿no? Yo creo que en Italia tenemos una histórica cuestión que tiene que ver con sacar una lección, una enseñanza de los acontecimientos chilenos. Y mientras que yo escuchaba efectivamente Isabel y Rafael discutir de algunas cuestiones que aparecen en la candidatura y en, digamos, en el presidente electo Cast, no podía hacer otra cosa que pensar en las tantas similitudes que este candidato comparte seguramente, ¿no? Con Milei, con el cual se está reuniendo hoy, como justamente se dijo, sino también con Giorgia Meloni, con otros políticos que se inscriben digamos, en esta nueva derecha global. Y yo creo que el primer punto y fundamental es ese gap, esa distancia entre lo discursivo y después la política real que se aplica, ¿no? Eso es como un elemento que ya a principio, desde distintas latitudes, lo leíamos como una bizarría de la política contemporánea, pero yo creo que desde la segunda presidencia de Trump ya es un elemento estructural de la política de ciertos sectores de derecha radical, ¿no? En lo discursivo estamos en contra del woke, estamos en contra de las reformas sociales. Por el otro lado, por ejemplo, Milei en Argentina fue el presidente que más subió los subsidios sociales, ¿no? Para mantener su proyecto político. O el tema femicidio que entró en la agenda y se aprobó en Italia bajo el gobierno de Meloni. Entonces, digamos, todo el tiempo estamos ahí midiendo qué tan reales son, de hecho, las declaraciones de estos líderes. Eh, y otra cuestión que tiene que ver justamente con una mirada desde Italia, si queremos desde Europa, tiene que ver con que explica o que puede ayudarnos a explicar estos nuevos fenómenos, tiene que ver con, no robándole el concepto a Pablo Stefanoni en su libro ya de hace unos años, pero que me parece que tiene una relevancia fundamental sobre el hecho que no, la rebeldía se ha vuelto algo de derecha, es decir, ¿no? Frente a las dificultades de las cuales habló justamente Rafael, de el gobierno de Boric, entre miles de problemas que tuvo que enfrentar, ¿no? La alternativa sencilla, palabra clave, poca palabra y claves de las derechas obtienen y cosechan grandes consensos también en los sectores populares y también en los sectores juveniles, ¿no? Eso es un elemento que se ha estudiado muchísimo en el caso argentino. Los jóvenes libertarios, los jóvenes de Atreyu, diría hoy en Italia. Entonces hay algo de eso. Y por supuesto, para no sacar más tiempo
a ese webinar. Yo creo que, de hecho, estando así la situación, mucho del análisis sobre el futuro de Chile se va a construir más que desde lo discursivo, se va a hacer más que desde lo discursivo, desde la política concreta que se realizará, ¿no? Lo que sí, y eso es una hipótesis que yo tengo, quizás si tenemos un poco de tiempo podrán contestar, el, digamos, esa conclusión, esa victoria de Cast cierra el ciclo histórico que se había abierto con el estallido social y había seguido con la pandemia y después con el proceso con los dos procesos constitucionales, ¿no? Quizás se cierra de la forma más abrupta y más contundente esa ventana, esa esperanza colectiva, quizás no de toda la población chilena, pero sí de buena parte de ella, ¿no? Entonces, esa yo creo que podría ser un punto para tratar de ubicar al resultado electoral, es decir, el cierre de una época que no es el cierre de la democracia, ¿no? No es el cierre de una época tan, ¿no? Digamos, de la etapa eh, de una etapa tan larga de la historia chilena, pero sí de la etapa en la cual se esperaba poder cambiar la constitución, cambiar realmente ¿no? el motor de la desigualdad en Chile, que es el tema, quizás no lo hemos nombrado, pero sí es la base sobre la cual todo eso se da, que es la cuestión de la desigualdad que ningún gobierno ha podido enfrentar, menos el de Boric. Así que nada, esa era mi intento de conclusiones. Para quienes nos están escuchando, este va a ser digamos, desde Italia, este va a ser el último webinar de este año. El año que viene vamos a seguir con nuestro ciclo La América Latina Oggi, y vamos a tratar temas que tienen que ver con Centroamérica, México, los 50 años del golpe argentino y otra temática que irán surgiendo sobre la marcha. Yo veía la mano levantada de Dario, así que acá concluyo mi parte. Gracias. Estás muteado, Dario. Desbloqueé el micrófono. Dario, tenés que habilitar el micrófono, estás muteado. Disculpe, era solamente para llamar la atención de que puse una pregunta en el chat. Creo que abre se necesitaría un tiempo larguísimo, pero tal vez una respuesta sí, no, casi, tal vez de parte de nuestra amiga desde Santiago podría ser suficiente por lo menos para dar tranquilidad a mi curiosidad en este momento. Tal vez. Em, yo creo que no es tanta la polarización a nivel social. La campaña fue muy polarizada, muy agresiva en cierto sentido, ¿no? Pero como comentamos antes, los programas no están tan distantes. O sea, Jara también habló de seguridad, de migración, de economía. Em, y bueno, inevitablemente las elecciones generan más polarización, pero no diría que la sociedad chilena, así como está, como mencionas al final, como la estadounidense, no, me parece que no son para nada comparables, porque las identidades políticas en Chile son débiles, ¿no? Los que son realmente partidarios y muy de ambos sectores son una minoría, esos son los que están politizados, pero no permean necesariamente a la sociedad en términos más Sea, menos generales. que Argentina también. Sí, yo creo que Argentina también tradicionalmente es una sociedad más polarizada en torno al peronismo, antiperonismo. Y para finalizar, como respecto de eso, y lo que mencionó Camilo, ¿no? Hay un eje o clivaje estructurante de la política chilena hoy, porque se ha empezado a decir que tal vez esto de
ya no es la dictadura, el sí y el no, sino que tal vez puede ser el rechazo o lo que pasó en torno al estallido. Em, y en un sentido como inmediato creo que se cierra el ciclo del estallido, como ya volvemos ahí una cierta restauración y orden y ok, se acabó todo eso. Pero tal vez en un sentido más de largo plazo, no sé si se cierra. Yo creo que hay cosas que pasaron ahí que van a seguir presentes en la política chilena. No sé exactamente cómo, pero... O tal vez simplemente en el sentido más obvio de que el eje cambió definitivamente, algo que ya venía de antes, pero ya no es Concertación Chile Vamos, sino que pasó a ser Frente Amplio y Republicanos. No sabemos si eso se va a mantener o no, pero yo creo que puede haber algunos efectos de esa coyuntura crítica que se mantengan en el mediano plazo y un efecto muy concreto de eso fue que se restableció el voto obligatorio y yo creo que eso sí va a seguir teniendo efectos en las próximas elecciones. Muchas gracias. Giulia, ¿puedo? Dos cosas. Primero, yo no hablaría de polarización. En términos políticos, no. El contexto político chileno siempre ha sido bastante dinámico, ¿no? Y si uno mirara a la historia de Chile del siglo XX, no sé, hubo tres proyectos alternativos, ¿no? Lo de derecha, de izquierda, de centro demócrata cristiano, ¿no? Entre los años 60 y primero de los años 70. Hay posiciones muy distintas, hay distinta fuerza, ¿no? La tradicional, la nueva. Entonces es un contexto político muy dinámico, muy rico, diría. Y otra cosa tiene que ver con lo ha dicho Camilo, ¿no? Si se cierra la fase del estallido social. Nosotros los historiadores siempre necesitamos arcos temporales, ¿no? Yo digo que se cierra la coyuntura entre, bueno, que sigue el periodo autoritario, desde 1990 a 2019. Ahora estamos en una nueva etapa que ha empezado con el estallido social de 2019 y no sabemos dónde vamos a parar. Esa, si tendría que individuar un marco temporal, empieza con el estallido social. Bueno, por supuesto, no con el estallido, con el gobierno de Boric, lo que ha significado el estallido social. Ahí hay un punto importante sobre lo que hay que reflexionar. Termina la larga fase post-autoritaria y empieza una temporada muy nueva, muy distinta. No sabemos cuáles son los ejes, no estamos como navegando en un mar que casi no conocemos. He terminado, Giulia, gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias a usted, profesor. Si hay Isabel o Camilo quieren agregar algo, entonces yo diría que con las palabras del profesor Nocera podemos terminar el webinario. Les agradezco muchísimo su presencia, su competencia y, y la, y, la, y, y el aporte que dieron al webinario fundamental. Y le deseo a todos los y las que nos están escuchando un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de qué lado del mundo estén.